tal? Buenas noches, Dios los bendiga. La verdad que estamos muy contentos una vez más de poder compartir con ustedes desde aquí, desde Ushuaia, una palabra de aliento, una palabra de bendición. Estamos contentos de ser usados por Dios para llegar a tu vida. Estoy totalmente seguro que el Espíritu Santo va a tocar tu vida de forma tremenda en esta noche. Que el mensaje que venimos a compartir es de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor. Estoy totalmente seguro, estamos seguros. Queremos en esta noche poder agradecer y bendecir a los hermanos que nos miran desde las redes, que nos van a ver desde las redes. Los bendecimos. Estamos muy agradecidos con ustedes de poder entrar a sus casas, a sus intimidades y poder compartir esta palabra. Bendecimos al hermano Omar Alfredo Ferreira, a su familia, a sus hijas, a su esposa, a sus nietos. Su hijo acá le manda un saludo, bendiciones. Gracias a los hermanos de la sede central que nos permiten de alguna manera ser parte de esta gran familia y formar parte de la iglesia. Quienes le saluda, su hermano Sebastián Alegre, el hermano Miquías Ferreira, miembros de la iglesia Misión Ushuaia, aquí Siloé, desde Tierra del Fuego. Es una iglesia misionera. El propósito nuestro es llevar el mensaje de salvación a las naciones. Amén. Amén. Antes de empezar, antes de continuar y de empezar con el plato fuerte, como digo, siempre vamos a pedirle al hermano Miquías que comparta una palabra. Él va a compartir una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para tu vida. Amén. Amén. Hermano, adelante, bienvenido. Paz. Muy buenas noches. Te saludo en el nombre del Señor. Amén. Esta palabra la recibí hace una semana y estuvo alimentando mi alma toda la semana. Amén. Toda la semana la leía antes de dormir, cuando me levantaba, incluso durante la siesta. Fue de gozo y de gloria para mí. Amén. Incluso fue de construcción porque me enseñó un nuevo camino. La palabra se encuentra en Filipenses 4, versículo 8, bajo el título En esto pensad. Le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay alguna dignidad de alabanza, en esto pensad. Amén. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí, esto haced, y Dios de paz estará con vosotros. Amén. Esta palabra nos enseña que todo pensamiento, acción o alabanza, inclusive estando sentado y orando, el Señor obra en nosotros y esa pequeña obra puede salvar un alma. Amén. No siempre se salvan millones de almas, pero inclusive tu sola presencia puede impactar en el alma de la otra persona, en su presencia, en su lugar, ¿sí? Y gracias a ello tal vez puedas salvar una sola alma. En el cielo, en la Biblia inclusive dice que en el cielo cada vez que se salva un alma hay fiesta. Amén, aleluya. Se llena de gloria el cielo porque se salvó un alma. Amén. Un alma que tal vez no sea mucho para algunos, pero para otros esa alma puede representar una gran gloria en el cielo. Amén. Había una vez una anécdota que me contó mi papá, que decía que hicieron una campaña, una muy grande, pero solo se salvó una persona y todo el mundo se estaba quejando porque solo se salvó una, pero gracias a esa persona millones de vidas se salvaron porque él fue un gran predicador en los pies de Cristo. Con esta palabra le cedo el culto al hermano Sebastián. Amén. Amén. Gloria a Dios. Paz, bendiciones. Qué tremenda palabra, qué tremendo testimonio. La verdad que sí, un alma vale mucho. Y no siempre se van a convertir millones, pero la palabra de Dios es fiel y basta con una sola persona para encender la llama y alcanzar vidas y alcanzar naciones. Amén. Amén. Aleluya. Qué tremendo es conocer el poder de Dios, saber que toda la gloria es para nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que para mí es súper importante. Ha llegado a mi corazón. Yo creo que es uno de los pasajes bíblicos más importantes para mi vida. Creo que cada uno de nosotros en sus distintos niveles pasamos por circunstancias muy duras, algunos más, otros menos. Pero hoy quiero compartirte un mensaje que estoy seguro que el Espíritu Santo va a usar para alcanzar tu vida, para hacerte reflexionar y para que te vuelvas a los pies del Señor. Amén. Amén. Es súper necesario que podamos
gozarnos en su presencia, que podamos prestar atención a este mensaje y que podamos abrir nuestros oídos, abrir nuestros corazones a la voz del Espíritu Santo. La verdad que es súper importante poder compartir, poder ser instrumento en las manos de Dios. Amén. Hay muchas veces que me pongo a pensar de la gente que está afuera, que se alejó de la iglesia, que está por caminos que no tienen nada que ver con el cristianismo, y que muchas veces esa gente está alejada por culpa de aquellos que estamos enfrente del altar predicando el Evangelio. Y a esas personas quiero pedirles perdón, porque muchas veces a causa de la religiosidad de la iglesia, muchos se han apartado del Señor. Pero déjame decirte, quiero que sepas que esto no se trata de religión. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos personas que creen en Cristo, que Cristo salva, que Cristo redime, que Cristo perdona. Y es el mensaje que queremos predicar. Es el mensaje que predicamos, cada uno de nosotros. Si te han hecho doler, si te han dañado dentro de las iglesias, si has sentido rechazo de parte de alguien que ha predicado desde los púlpitos, déjame pedirte perdón. Yo no represento a nadie, pero yo quiero pedirte perdón, porque el cristianismo, el verdadero cristianismo, no es religión. Amén. Amén. Antes de empezar con el versículo que quería compartir, como te decía, yo creo que cada uno de nosotros pasamos por distintos momentos, cada uno tiene su prueba, algunos más, otros menos. Voy a hacer una pequeña introducción para poder entrar en tema. Quiero que sepas de qué se trata la transhumancia. La transhumancia es algo que se usaba en el pasado y creo que muy pocas personas lo usan hoy en día, que es cuando un pastor llevaba a sus ovejas de un lado a otro, de una región a otra, de un tiempo de pastizales o de pastura de invierno a pastizales de verano. Y generalmente esto eran distancias muy largas. No eran 4 o 5 pastores llevando un rebaño, sino era un solo pastor llevando un rebaño, de vez en cuando con algún perro que los acompañaba, y los rebaños sí siempre eran muy grandes. Y el pastor de lo único que contaba en aquel tiempo, en el tiempo de David, por ejemplo, era con dos utensilios, una vara y un cayado, que cada una de estas tienen su diferencia, cada una era con un propósito. Hoy te voy a compartir una palabra, un versículo, un pasaje en la Biblia que yo me lo sé de memoria, pero te lo voy a leer. Para mí es un pilar en mi vida. Yo, de hecho, lo uso mucho en oración, porque creo que el Señor es mi pastor y que nada me falta. Amén. El versículo se encuentra en el Salmo 23. Amén. Amén. Y dice así, cito, Salmo de David: Jehová es mi pastor y nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me haces descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, qué satisfacción saber quién es mi pastor. Yo al principio te pedí perdón si has sentido rechazo de parte de las personas que predican el Evangelio. Convengamos que la palabra dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Esto quiere decir que no todos los que se dicen ser cristianos lo son. Para saber si somos o no cristianos debemos llevar fruto. No generar fruto, sino llevar fruto. ¿Amén? Amén. Este pasaje para mí es súper fundamental en mi vida, es un pilar. Yo estoy pasando por un
por un proceso durísimo, por un desierto muy duro en mi vida. Hoy le decía al hermano, la verdad que hay días que no tengo ganas de predicar, no quiero, la verdad que no quiero, que quiero quedarme en mi casa acostado, no tengo ganas de hacerlo. Pero tengo un compromiso de tratar de ser fiel en lo pequeño, en lo poco, con el Señor. Y no esperando que Él me ponga en lo mucho, sino creo que es una forma de entregarle al Señor de mí un poco de todo lo que Él hace por mi vida. Amén. Hoy la idea es compartir un poco de este pasaje, de este pilar que uso para mi vida, que sé que va a tocar tu vida de forma sobrenatural, de forma certera. Va a traer un renuevo en tu corazón y vas a poder ver a Dios no solamente como Dios, sino como aquel que te guía. Amén. Amén. Hoy voy a predicar bajo el título El buen pastor. Amén. Porque no hay otro pastor como aquel que dio su vida por nosotros. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, mi vida doy por mis ovejas. Amén. No tenemos un mejor pastor que aquel que dio su vida por nosotros. Y si dio su vida por nosotros sin conocer, sabiendo que nosotros íbamos a rechazarlo, ¿cuántos más hoy que somos partes del redil? ¿Cuántos más hoy que somos miembros de su casa, de su familia? Porque eso se representa la cruz. Que Él haya dado su vida, no era solamente para perdonar tus pecados, sino para que vos tengas presencia o tengas acceso a la presencia de Dios, el Padre. Hoy hay comunión contigo y con el Padre. Dios no te acusa de nada porque el sacrificio de la cruz que se derramó, o el sacrificio que se dio en la cruz, si vos crees en Él, en Jesucristo como Señor y Salvador, te da acceso a ser hijo de Dios y entrar a su presencia. Amén. Amén. Yo quería contarte que este versículo es un versículo muy poderoso, que muchas veces lo leemos y lo leemos de forma superficial, pero que encierra y que guarda secretos poderosos, que es necesario a veces, como en mi caso, pasar por momentos difíciles para poder entender ciertas cosas. El Salmo 23 para mí es un salmo que me da esperanza, que me da fortaleza. En los primeros versículos habla de tres cosas que son fundamentales. Dice, nada me falta. Está hablando no solamente de lo espiritual, sino también de lo material, porque dice nada. Si no diría solamente lo espiritual, no te faltará nada. No, aquí está hablando de tanto lo espiritual como lo material, que en delicados pastos te va a hacer reposar. Imagínate un pastor que se diga ser bueno y que de repente, en vez de llevarte a lugares de comida buenos, te lleve a un desierto y que no haya nada que comer. Sin embargo, acá dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará y en delicados pastos me hace reposar. Y me preguntaba por qué delicados, porque dentro de un ganado hay ovejas que son muy viejas y ovejas muy jóvenes, y quizás las ovejas o el ganado viejo de mayor edad ya no tienen la dentadura que tienen las más jóvenes y fuertes, ni los jóvenes recién nacidos tienen las dentaduras de aquellas que están siendo fortalecidos, que están fuertes para comer cualquier cosa, entonces necesitan cierto tipo de pastos. Amén. Y sin embargo el Señor tiene cuidado tanto de aquel que tiene mucho tiempo como de aquel que recién empieza. Amén. Y eso es tremendo, es notorio ver cómo el Señor se ocupa de cada uno de aquellos que estamos dentro del redil. Habla de pastos tiernos, habla de aguas de reposo. Y yo me preguntaba, ¿por qué aguas de reposo? ¿Por qué aguas de reposo? Y venía a mi corazón que imagínate vos estar comiendo acá y que tengas que hacer 300 kilómetros para tomar agua. O sea, comiste acá y tenés que hacer 300 kilómetros más. No. Sin embargo, él dice en su palabra que Él va a haber pastos frescos junto a aguas de reposo, que la bebida y la comida, el sustento que vos necesitas para vivir, para alimentarte, para seguir, para sentirte hidratado, va a estar al alcance de tu mano todo el tiempo. Amén. En Ezequiel 34:13 habla de justamente esto, de cómo Dios
le dice al profeta que él los va a llevar al ganado a pastos delicados, a pastos buenos, a donde no tengan la necesidad de moverse a distancias para comer. O sea que él te está diciendo, no te preocupes, que no vas a tener que ir de un lado a otro, porque en mi presencia vas a hallar comida diaria, alimento diario, y vas a tener un canal de agua para saciar tu alma. Amén. Permitime leerte esto que dice en Ezequiel. Eso está en Ezequiel 34:13 y dice así, Ezequiel 34:13. Dice, y yo la sacaré de los pueblos y la juntaré de las tierras y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todas las habitaciones de la tierra. En buenos pastos las apacentaré y en altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada y pastos gruesos serán apacentadas. Qué tremenda palabra de parte del Señor. Saber que Él es quien te conduce a lugares de tranquilidad, a lugares donde vas a poder tener tu sustento diario. En otro pasaje en el Nuevo Testamento dice, ¿por qué te afanás por lo que has de comer o que has de vestir? No son más que los pájaros del cielo y que la hierba que crece en el monte, parafraseando lo que dice la palabra. Nosotros somos importantes para el Señor y sin embargo Él se ocupa de darnos alimento, de darnos agua, de darnos sustento. La palabra dice que Jesucristo que desde nuestra presencia fluirían ríos de agua viva. Amén. Qué tremendo es saber que en el calor de la prueba nosotros tenemos agua fresca en Él. Tenemos eso que nos hidrata, que nos sacia en medio del sol del desierto, del calor de la prueba. Amén. El Salmo 4, que para mí es uno de los principales y uno de los que más me toca, habla del valle de sombra de muerte. Para mí, cuando yo lo leí al principio, este era un lugar que David usó de forma metafórica y tuve que investigar porque cada vez que nosotros tenemos que armar un sermón, la idea es poder investigar y compartir con ustedes datos precisos de lo que estamos hablando. Y al principio lo había pasado por alto, pero sin embargo, buscando, indagando, me di cuenta que este lugar, el lugar de sombra y de muerte, el valle de sombra y de muerte, existe en Israel. Y en su lugar físico, déjame te cuento en dónde se encuentra. El valle de sombra y de muerte se encuentra al sur de Jericó, cercano al Mar Muerto, valle angosto, rocoso, cuenta con paredes, según la descripción, cuenta con paredes que superan los 400, 500 metros de altura, no más de 2 metros, 3 de ancho, y era como de 8 kilómetros de distancia. David, cuando escribe, inspirado por el Espíritu, inspirado por Dios, este versículo, yo creo que lo hace pensando en ese lugar en el cual él tenía que llevar su ganado, y recordemos que David era pastor desde los 15 años. Estoy hablando de una persona, de una criatura prácticamente, hoy en nuestros días, una persona de 15 años responsable de la riqueza de su hogar, porque tener ganado era de gente rica, era como decirte, le daba la llave del banco o de las empresas a la criatura de 15 años. Que te pongan a pastorear el ganado en ese momento, que era el sustento de la lana, de la leche, de la carne, de todo, era una responsabilidad inmensa. Imagínate un niño de 15 años pasando por el valle de sombra de muerte, por un lugar que tenía 500 metros de altura las paredes, entre pared y pared había no más de 2 metros y 8 kilómetros de distancia. Qué tremendo es poder imaginarse David escribiendo en ese momento el pasaje o este versículo, diciendo: el Señor es mi pastor y nada me falta, en lugares de delicados pastos me hace reposar junto a aguas de reposo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ahora, muchas veces entendí el valle de sombra y de muerte como un lugar oscuro, pero la sombra no se da en la oscuridad o de noche.
La sombra se da en el día. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que aún de día, el lugar por donde David tenía que llevar al ganado era peligrosísimo. Lugar donde se escondían ladrones, donde había fieras, donde habían lobos, osos, tigres, leones, lo que fuera que haya en ese momento. Porque la sombra no se da de noche, se da de día. O sea que aún el sol no entraba, era tan denso el lugar por donde tenía que pasar David, que la luz del sol no ingresaba. Ahora, qué tremendo, porque fíjate vos esto. Una cosa es ir de noche y saber, bueno, no se ve nada, que sea a la suerte, que lo que Dios quiera, como quien dice, pero qué tremendo es ir de día y ver que se te está acercando un oso, ir de día o en medio de sombras, porque es de sombras, y no saber qué te sale de un lado o de otro. Te estoy hablando de un lugar que no tenía más de 2-3 metros de distancia entre pared y pared, 8 kilómetros. Yo camino 2 cuadras acá en Ushuaia, me agito. Imagínate 8 kilómetros en el calor del sol, en un lugar donde no entraba la luz del sol, no entraba el viento, porque no sé si entraba un ventarrón, una ventisca, algo, nada. Caminar en ese lugar, imagínate qué tremendo para aquel pastor de 15 años, llevar todo el capital de su hogar, porque en ese momento las ovejas representaban eso, y tener que cuidarlo de cualquiera sea el problema por el cual se le presentará. Y según la Biblia, David dice que él libró a las ovejas de lobos, de osos. Antes de enfrentarse a Goliat, él dice, ¿vos me querés hacer frente a mí? Yo peleé con osos y con lobos, le saqué las ovejas y vos a mí me querés enfrentar. Imagínate el valor que tenía ese varón. Sin embargo, él no se pone como pastor, sino como oveja del rebaño. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él ya no era pastor en ese momento. Él no se veía como un pastor ahí. Él se vio como parte del rebaño que estaba pastoreando el mejor de sus pastores, el Señor. Era un lugar en el que no había forma de volverse hacia atrás, era darle para adelante, porque no había forma. No te podías volver. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo te conté que el pastor se llevaba estos 2 instrumentos nada más, y yo me preguntaba por qué vara y por qué callado. Y anoté las características de cada una de ellas. Dice, la vara era para protección y defensa, pero también era para corrección. La vara era un palo robusto, corto, que el pastor llevaba para dirigir y para defender a las ovejas. Y el callado era parecido, pero más largo, tenía como un semicírculo en la punta, y este era para guiar, para dar dirección y rescatar a las ovejas. Eran 2 instrumentos, y yo me preguntaba, ¿por qué corregir? ¿Por qué tenía que tener un palo para corregir? Porque muchas veces las ovejas, habían ovejas que quizás se apartaban del rebaño. Y el pastor tenía que mantener al rebaño en un lugar e ir a buscar a esas. Con el callado rescataba a la oveja que se había caído en medio del valle de sombra y de muerte y la corregía para llevarla al carril. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces en el proceso, en el caminar por el valle de sombra y de muerte, vas a tropezar posiblemente o te vas a apartar del redil. Por lo que fuere, porque quizás no te dieron fuerzas, porque te sentiste débil, por lo que sea. Pero dice la palabra, según esto que leímos, que su vara y su callado te van a infundir alientos. Él no te va a dejar caído. Según el Salmos 145 dice, estás atento a aquellos que están por caer. Lo digo parafraseando, que Dios está atento a aquellos que están por caer. ¿Qué quiero decirte? Que si te apartaste, que si te alejaste, Él te va a traer al redil nuevamente, en medio del proceso. Él sabe que posiblemente tropieces o te alejes del rebaño. Sin embargo, su vara y su callado te van a infundir aliento de tal manera que puedas seguir adelante para pasar al otro lado. Amén.
¿Por qué? Porque Él es el buen pastor, porque Él es quien vela por tu vida. Si dio su vida por vos y por mí, no te va a guiar por el valle de sombra y de muerte. No te va a guiar por este sendero a que lo atravieses, porque cada prueba, hoy hablábamos con el hermano Miqueas de las cosas, de lo que nos pasa, de las situaciones, y le decía, si según la palabra dice que nosotros seremos puestos a prueba, pero que de cada prueba saldremos porque nos dio la autoridad o la potestad de poder salir de ellas, nos dio la autoridad de salir de ellas. Si 7 veces, si 1000 veces somos puestos a prueba, las 1000 veces lo vamos a poder resistir. Amén. Porque el Señor no va a poner sobre tus lomos algo que no puedas llevar. O sea que si a vos 1000 veces te van a poner a prueba, esas 1000 veces que te ponen a prueba es porque las vas a poder resistir. ¿Por qué? Porque el Señor sabe quién es, sabe quién sos. Amén. Amén. Mi pregunta es, si estás pasando por un valle de sombra y de muerte, como quizás yo estoy pasando hoy, como quizás vos estás pasando, ¿estás dejando que el Señor sea tu pastor en medio de este proceso? ¿Dejas que el Señor sea el que te dirija por el valle de sombra y de muerte y que aún te corrija si te tiene que corregir en medio de este valle de sombra y de muerte? Fíjate que la corrección viene en medio del desierto, en medio del problema, en medio del transcurso de un lugar peligroso. Iglesia, ¿estás dejando que el Señor te corrija y sea quien te pastoree? ¿O estás haciendo todo con tu fuerza? Recordá que la palabra dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. El versículo 5 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite. En el tiempo de David y hasta el día de hoy, el aceite representaba apartar algo. En el mundo espiritual para nosotros es apartar para Dios, pero en la ganadería se usaba para evitar que los insectos, las moscas, que ungir al ganado con aceite era para evitar que las moscas entren a tu cabeza, a tus orejas, se alimenten de tus zonas como de los ojos, de los oídos y pongan huevos. Hay moscas que si vos vas a distintos lugares, hay un país, si no me equivoco, creo que es en Brasil, donde hay una mosca que te pone un huevo en la piel y ese huevo crece adentro de tu piel y hasta una vez que es dificilísimo sacarlo, es un dolor. Bueno, la idea de ungir la cabeza con aceite era para evitar que los bichos, los insectos hagan nido en tu oreja o te pongan un huevo en los ojos o en las partes débiles del cuerpo, que es la cabeza. Y trataba de pensar, Señor, ¿y esto qué representa para nosotros? ¿Qué representa hoy para el cristiano? Nosotros fuimos ungidos y sellados con el Espíritu Santo, ungido con aceite, dice la palabra. Que todos esos pensamientos que muchas veces vienen a tu cabeza, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de tristeza, no van a hacer nido en tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor va a ungir tu vida. Amén. Él va a ungir tu cabeza de tal manera que todos estos pensamientos, esto que te rodea, no hagan nido en tu mente. Amén. ¿Cuántas personas hoy ves que aún dentro de la iglesia están pasando por una enfermedad que realmente es una enfermedad? Es la depresión. Estos son pensamientos que vienen a tu mente. Personas que no han dejado ser ungidas por Dios para que estos pensamientos no hagan raíz en tu corazón, en tu alma. Amén. Pero el Señor dice acá, yo unjo tu cabeza con aceite. Y adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Para mí esto fue tremendo, porque no lo entendía. Viendo otras prédicas, no del mismo tema, pero me saltó una prédica que hablaba de distintas cosas y el Señor me habló justo a través de este varón y quiero compartirlos con ustedes. Dice la palabra, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué Dios aderezaría mesa delante de mí en presencia de aquellos que me perseguían
o que estaban en mi contra o que se habían levantado en mi contra. ¿Por qué lo haría? Y en ese momento este pastor o este hermano hablaba de cuando Jesús envió a sus discípulos a pedirle que armen la Pascua para comer la comida con ellos. Entonces van sus discípulos a tal lugar, arman la cena y leemos y el Señor comparte el pan con todos ellos y ahí en medio de ellos también estaba aquel que lo iba a entregar. ¿Quién era Judas? Y él mojó el pan en el vino y dijo, mi amigo, a quien le doy este pedazo de pan es el que me va a entregar. De ahí entendí que muchas veces el Señor prepara mesa delante tuyo en presencia de tus angustiadores, porque vas a tener que permitir que tus enemigos se sienten a ella. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está dispuesto a que tus enemigos se sienten a comer en tu mesa? ¿No dice la palabra, ora por los que te persiguen? Bendice a aquellos que te persiguen. ¿Tu corazón está preparado para dejar que tus enemigos se sienten en la mesa o qué vas a hacer? ¿Vas a disfrutar y comer y reírte de ellos? Porque muchas veces que el Señor prepare la mesa delante de tus angustiadores es para que ellos se sienten ahí y el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Muchas veces va el Señor a necesitar que se sienten tus enemigos a tu mesa para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. ¿Estás dispuesto a permitir que tus enemigos se sienten a comer de aquella mesa que el Señor prepara para tu vida? Fíjate que dependiendo de cómo sea tu corazón, si tu corazón no está dispuesto a que la mesa esté servida, a que el enemigo se sienta o se siente en tu mesa, no va a haber mesa. ¿Para qué habría mesa? Si Dios no se goza en la maldad, si Él quiere que aún los malos se salven, ¿o no? ¿No dice así su palabra? ¿No dice que si le haces el bien al que te hizo el mal, harás ascuas sobre sus cabezas? ¿Ascuas de fuego? ¿Estás dispuesto a bendecir al que te ha maldecido? ¿A permitir que coma y comparta la mesa aquel que te ha traicionado o que te va a traicionar? Hoy se predica en las iglesias, como digo siempre, de prosperidad, de diezmo, de ofrenda. Yo no lo veo mal, pero no salen de eso. Hace poco escuchaba un pastor que decía, sí, porque todo el mundo habla de las riquezas y las riquezas no están mal. Parece que hablar de riquezas es pecado. No, no es malo ser rico. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo creo que le dice, hermanos, quiero que ustedes prosperen como prosperan su alma. Y yo le decía al pastor que me había hecho escuchar el audio, yo te aseguro que si tu alma no prospera, ¿por qué Dios te prosperaría? Dice, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Tu alma ha prosperado en Cristo, ha crecido en el amor de Dios, bendecís a aquellos que te persiguen. ¿Estás dispuesto a permitir que aquellos que te persiguen, que te señalan, que te han traicionado, que te han dañado, que te han herido el corazón, se sienten a tu mesa para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla? Porque por eso dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. ¿Por qué? Porque de la riqueza del corazón habla la boca, del tesoro del corazón saca buenas cosas el que tenga buen tesoro en su corazón, y malo el que tenga cosas malas. Pero si mi corazón no está en las manos de Dios, nada bueno va a salir. Amén. Amén. Después dice que la copa rebosa, y esto representa de que lo que el Señor pone sobre nuestras vidas es hasta completarlo, no para que se derrame. Fíjate que no dice y haces desperdiciar lo que pones en la copa, sino dice hasta que rebose, haces rebosar mi copa. Y esto tiene mucho que ver con el Espíritu Santo en tu vida, con la presencia de Dios en tu vida. ¿Estás dispuesto a que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, rebose tu vida con gozo, con alegría, con protección? Amén. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la copa de tu corazón hoy? ¿Rebosando? ¿Has dejado que el Señor rebose la copa de tu corazón? ¿Le has entregado al Señor tu corazón? El bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida y en la casa del Señor estaré por largos días.
Todos aquellos que hemos en algún momento trabajado como seguridad, como miembros yo trabajé muchos años de seguridad en boliches, en lugares, sabemos que estamos para proteger el lugar en el que estamos. Y acá dice que la misericordia y el bien serán escoltas nuestras. Y es tremendo poder darse cuenta que su presencia es el bien y es misericordia. Todos los días, aunque tropieces mañana, será de tu escolta. ¿Quién te va a tocar? Y ojo, esto no significa que no vayas a tropezar o que no te vayas a enfermar o que no te vayas quizás a robar. Pero el bien y la misericordia de Dios estará sobre tu vida como escoltas todos los días. Amén. Y en su casa estaré por largos días. Dice la palabra en el Salmo 91, bienaventurado el hombre. Lo voy a leer porque para mí es un salmo tremendo. Lo voy a leer como la versión que aparece acá, que es muy parecida al original. Es un salmo que a mí me llena mucho de gozo también, que quiero compartirlo con vos, para que puedas ver el carácter de Dios, las virtudes de aquel que te ama, de aquel que en medio de tu proceso está y te rodea con bendiciones. Amén. Aleluya, qué bueno es Dios. Dice, el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía. Yo creo que cuando el Salmo 23 dice, y en la casa de Jehová estaré por largos días, está hablando de su misma presencia. No vamos a necesitar solamente estar un día en la iglesia o en el culto, sino que en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en la soledad de nuestra habitación, su presencia va a estar en nosotros, con nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren habitar por largos días en la presencia del Señor y poder decir, gracias Dios mío? Porque aún en medio del silencio estoy compartiendo contigo. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Elión. ¿Cuántos habitamos al abrigo del Elión? ¿Cuántos habitamos bajo la sombra del Altísimo? Y fíjate que dice Altísimo. Dice que la tierra es estrado de los pies del Señor. ¿Dónde podemos escapar de su presencia? ¿A dónde podemos irnos que su sombra no nos alcance? Iglesia, despierta. Te invito a que despiertes, a que abras los ojos y permitas que sea el Señor el que en este tiempo sea tu guía, sea tu pastor en medio de la tormenta. Amén. Hasta aquí la palabra. Espero que esta palabra haya sido de gran aliento para tu vida. Yo quiero poder concluir con esto. Creo que el Señor va a tocar tu corazón. Yo estoy seguro que es el Señor, es el Espíritu Santo obrando y llegando a tu vida. Si te han dañado, si en otro tiempo en una iglesia, en una congregación has sentido rechazo, has sentido heridas en tu corazón, yo te invito a que bendigas a aquellos que te han dañado, que los perdones. Hoy yo te pido perdón. Yo, como te decía, no represento a nadie, pero quiero al único que puedo representar de alguna manera, de forma pequeña quizás, es a Jesucristo, mi Señor y Salvador, el que dio su vida por mí, porque soy hijo de Dios. Hemos nacido cada uno de aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiero invitarte a que si no lo conoces, abras tu corazón al Señor, que ores conmigo esta oración de entrega, que lo reconozcas públicamente y que seas parte de esa familia. Dice la palabra que a los que creen de Dios potestad de ser hijos de Dios. ¿Creen en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz del Calvario, que se llevó tu pecado, se llevó el mío. Él sabía que lo ibas a negar, que no lo ibas a recibir en tu corazón quizás. Pero Él se dio aún así, porque Él te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por el mensaje. Yo reconozco, Señor, que soy pecador. Y te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Padre. Hoy renuncio al pecado
y te entrego mi vida, Señor, en tus manos. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y en tu nombre, Señor, te pido que escribas hoy mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén, amén y amén.